Si tuviera que decir qué me hizo salir de ahí, se lo digo a muchas personas para que le puedan ayudar, encontrar un motivo. Que nadie me pague por apagar mis sueños, ¿no? El poder seguir cumpliendo mis sueños, que no haya un techo y que pueda llegar hasta donde yo quiera llegar. Y valiente no es el que no tiene miedo, sino el que actúa a pesar del miedo. Las cosas vienen cuando tú estás preparado. En ese momento yo podía haber entregado los cursos, podía haber vendido, imagínate, 50 cursos, 100 cursos, pero no estaba preparada para poder llevar a esas personas porque no tenía equipo. Que tus sueños siempre sean más grandes que tus miedos. Y eso es lo que siempre me va marcando cada paso. Hoy tenemos a Toñi, una persona que nos ayuda de los pies a la cabeza. Y quiero que nos cuente brevemente el porqué de esta expresión. Bueno, pues soy Toñi Campoy, soy reflexóloga podal. La reflexología es una técnica que se trabaja en los pies y a través de los pies podemos trabajar todo el cuerpo. Sobre todo muy importante la parte de la mente, las emociones. Por eso trabajo de los pies a la cabeza. Bueno, coméntanos un poco, tu origen, de dónde vienes, cómo fue tu infancia. Un poco para que la gente sepa de dónde vienes y cómo ha evolucionado hasta llegar hasta aquí. Bueno, pues no vengo de familia de emprendedores, vengo de familia de agricultores, de pueblos pequeños, ¿no? de vivir en sitios pequeños. Y bueno, mi infancia la marcó mucho, he sido una persona muy sensible siempre y ha sido muy marcada porque a mí las cosas me han afectado mucho. Y algunos procesos de mi infancia yo creo que han salido a más largo plazo. Me hicieron vivir las cosas de forma muy intensa y darme cuenta mucho de todo, ¿no? Como que no terminé de ser niña. Entonces siempre estuve pendiente de las finanzas en mi casa, de cómo estaban mis padres, de las emociones, de todo. Y fue algo negativo quizá en ese momento porque me tocó sufrir, pero ha sido algo muy positivo porque siempre he querido crecer, mejorar y ser consciente de todo, ¿no? Entonces ha sido una parte que me ha hecho después mucho crecer, pero que sí que también ha sido dolorosa por eso, por cómo viví las cosas, ¿no? No por cómo sucedían, sino por cómo las viví yo. Has llevado la palabra responsabilidad siempre. Siempre. Y sufrimiento. Ahora, ya os contaré más adelante también, pero por libros, por muchas cosas que he leído, pues me he dado cuenta de muchas cosas, ¿no? Porque me han pasado y porque he tenido siempre ese sufrimiento y ese miedo muchas veces al disfrute, al éxito, al que pasaran cosas buenas, ¿no? Pues ahora nos adelantarás, ahora nos contarás ahora después, cómo te formaste en desarrollo personal y demás. Pero antes, coméntanos qué otros trabajos o cómo llegas a ser reflexóloga podal, si lo decimos bien. Entonces, ¿cómo ha sido esa evolución? ¿Qué otros trabajos has tenido o cómo llegas a ser reflexóloga podal? Pues yo ya cuando estaba en el instituto decidí que no quería hacer carrera, no quería hacer una formación universitaria y quisieron hacerme un test, me decían que no, que siguiera estudiando y me quise ir a hacer un módulo de formación profesional y me fui a hacer un grado medio de gestión administrativa. Hice el módulo, me fue bien, hice prácticas. La verdad que no lo pasé muy bien en los trabajos y ahí vi que me costaba mucho la imagen del jefe. O sea, nunca me ha gustado que me impongan o que me digan esto hay que hacerlo porque sí, yo veía que eso no tenía sentido, ¿no? Y ahí tuve las primeras crisis. De hecho, ahí fue una de las veces que toqué fondo cuando ya empecé a hacer práctica y a trabajar de gestión administrativa, porque caí con ansiedad y depresión, ahí empecé con crisis y una de las cosas que me he ido dando después cuenta con el tiempo, que yo las ponía en otros jefes, ¿no? Ponía la responsabilidad en el jefe, ahora me doy cuenta que realmente la que no me estaba valorando era yo o nunca supe decir, no, esto lo hago yo porque quiero o esto no lo hago, ¿sabes? No supe poner límites, no supe ponerme en primer lugar siempre. Lo que yo aprendí de pequeña era que tenía que satisfacer las necesidades de los otros, que los demás estuvieran felices, aunque costara sacrificar mi propia felicidad. Ya. Has hablado de tocar fondo. ¿Realmente cuando tocas fondo te das cuenta o creías que eso no iba contigo? En tu caso, ¿cómo percibes eso? Porque puede haber gente que esté en una situación parecida y realmente no sabes si está o no, o cómo puede salir. En ese momento no me doy cuenta dónde estoy y echo mucha responsabilidad fuera, tanto a mis padres, luego a mi pareja, que ya estaba con él,
pues yo siempre pensaba que ellos no se daban cuenta que yo estaba mal. O sea, ellos eran los que se tenían que dar cuenta que estaba mal y buscaba como una pastilla, algo que fuera un milagro y me sacara de donde estaba. Después, más adelante, cuando conocí la reflexología, cuando nació mi hijo, que para mí ha sido mi gran maestro porque me llevó a encontrar mi gran pasión, que es la reflexología, y realmente ya no solo mi pasión, sino es mi propósito de vida, mi misión para lo que yo estoy aquí. Si tuviera que decir qué me hizo salir de ahí, se lo digo a muchas personas para que le puedan ayudar, encontrar un motivo. Yo había perdido el motivo, o sea, había perdido la ilusión por la vida, un motivo, no tenía una ilusión por qué levantarme cada día. Y me decían, si lo tienes todo, o sea, tienes tu marido, tienes tus padres, económicamente estaba bien, o sea, no me faltaba nada, pero me faltaba yo. Entonces tuve que aprender, pues, primero con un motivo, tuve que aprender a quererme yo, a aceptarme, a cambiar la imagen que tenía de mí. O sea, yo me veía mal, no me gustaba, me cuestionaba mucho, pensaba que la gente se reía de mí o veía otra imagen de mí, la que yo veía, y realmente te das cuenta que no, que es la imagen que tú has creado en tu cabeza, porque la mente no sabe diferenciar la realidad de la ficción. Entonces era una ficción que yo había creado dentro de mi cabeza. Y tuve que aprender eso, a quererme, a valorarme, a ponerme en primer lugar. Tienes miedo porque en ese proceso piensas que las personas que tienes a tu lado las puedes perder, ¿no? Puedes perder a tu pareja, tus padres a lo mejor van a dejar de quererte o de mirarte como te miran, pero te das cuenta que no, que las personas que realmente te quieren no solamente es que no te van a dejar, sino que se van a implicar mucho más porque lo que realmente quieren ver es tu felicidad, y que las personas que realmente no le aportan, no te sirven, se irán, pero no pasa nada. Hay personas que pasan un tiempo de su vida contigo, otras personas toda la vida, pero tienes que ser tú, y quien te quiera, da igual que sean tus padres, que sean tu pareja, que sean tu hijo, tienes que ser como eres, y eso es lo que me ha enseñado tocar ese fondo, ¿no? Aprender a quererme yo, a valorarme yo, y a partir de ahí, pues viene lo de fuera, porque siempre nos han enseñado que tienes que dar a los demás. Pero yo, y que esto es un podcast de inversión, siempre le digo a todo el mundo y pongo el mismo ejemplo. Si yo tengo 50 euros y Miguel quiere que le dé 100, solo le puedo dar 50 porque no tengo 100. Si tú no te das amor a ti, ¿qué amor vas a dar a los demás si tú mismo no sabes cómo quererte, cómo gestionarte? Entonces todo empieza por el amor propio. Así es, ese egoísmo que nos hacen ver a veces de forma errónea y malo, y realmente es alimentarte tú mismo para ser esa mejor persona, y ya todo tiene sentido después. Y siguiendo un poco por esos primeros trabajos, bueno, acabaste el módulo, empezaste a trabajar, y ¿qué hubo más? ¿Qué tipo de trabajos hasta llegar a pues dónde estás? Estuve en diferentes empresas dedicándome a la contabilidad, de administrativa. ¿Y cómo llegó a la reflexología? Pues llegó a la reflexología cuando me quedo embarazada de mi hijo. Tuve otra caída, y es que cuando yo iba de 7 semanas aproximadamente me quitaron la medicación. Yo tomaba una medicación que adaptaron para poder tomarla durante el embarazo, pero cuando iba de 7 semanas, mientras se desarrollaba el bebé, pues la dejé. ¿Qué pasó en esos momentos? Pues hubo acontecimientos familiares muy dolorosos y muy importantes para mí en ese momento, que me hicieron caer. Y lo fui sobrellevando, y cuando iba de 7 meses yo caí en picado y yo decía, ¿cómo voy a poder cuidar de mi hijo si ni siquiera puedo cuidar de mí? O sea, ahí fue otra de las veces que volví a tocar fondo. Y cuando nace mi hijo, después de una larga espera, me tuvieron que hacer cesárea, después de muchas horas, yo sentía como que algo no iba bien. O sea, la intuición, que nunca había prestado atención y ahora presto muchísima atención a la intuición, me decía que algo no iba bien, y yo les decía, o sea, estoy notando que algo no va bien, ¿por qué no me lo saquéis ya? Llevo muchas horas. Y bueno, pues cuando sacaron a Tomás, es verdad que no tuvo secuelas físicas, pero sí que emocionales, ¿no? Él no lloró al nacer, y eso es muy importante, que se llore al nacer. Lo tuvieron que meter en la incubadora, tardé 1 hora en poder verlo, y bueno, cuando ya empezó, nos decían que lo estimuláramos, y cuando ya empezó a llorar, pues lloraba mucho, estaba muy inquieto, no se relajaba, mucho menos conmigo, porque era la persona que más alterada estaba. Entonces, bueno, pues estaba desesperada los primeros días, él no dormía ni de noche ni de día, lloraba mucho.
y una amiga en ese momento me dijo, oye, Toñi, ¿por qué no lo llevas a reflexología? Yo tengo que decir que yo no era de nada de terapia, yo era de medicina, yo quería, me duele la garganta, ponme un pinchazo y que se me quite, me pasa esto, yo quería milagro. Y en ese momento, como me vi tan perdida y no sabía qué hacer, dije, bueno, pues yo lo llevo a que le den reflexología o lo que sea. Y ahí en ese momento, pues me empezó a llamar la curiosidad a partir de la segunda sesión, porque después de la primera sesión ya él empezó a dormir, a estar más relajado. Y a partir de la segunda sesión me llamaba mucho la curiosidad de cómo me iba diciendo, mira, pues aquí están los pulmones, aquí está la cabeza. Y yo decía, pero si yo solo veo un pie. Y me empezó a gustar. Entonces, bueno, como nos venía bien, pues decidimos seguir llevándolo. Es muy importante, sobre todo los 2 primeros años de vida, cuando se está desarrollando todo el sistema inmune. Yo tengo que decir que no estoy en contra de la medicina, estoy a favor de que todo se complementa, pero siempre que hay algo natural, siempre voy a apostar por lo natural. Y bueno, ahí cuando conocí la reflexología y me empezó a dar curiosidad, decidí hacer una primera formación. La mujer dijo, voy a hacer la última formación que voy a dar porque yo ya estoy muy mayor. Y dije, pues yo quiero aprender para mi casa, para mi hijo. Pues decidí hacer la formación y yo pues lo hacía en mi casa, pero nunca pensé dedicarme a esto. ¿En qué año estamos hablando, más o menos? Pues eso estamos hablando en el 2000. Él nació en el 2009 y yo la formación la haría a lo mejor un año después, 2010 aproximadamente. Y... ¿Puedes comentar a la audiencia qué es la reflexología? Porque estamos hablando de reflexología podal. Entonces, ¿qué beneficios? Bueno, cómo se actúa un poco, unas pinceladas para que la audiencia también sepa de qué estamos hablando. Porque, claro, tú lo tienes muy interiorizado, pero... He dicho el riñón en el pie y el hígado en el talón. Claro. Vale. Pues mira, la reflexología es una técnica que trabaja, se dice reflexología podal porque puede ser también reflexología de mano, reflexología facial. Yo la que realizo es la podal y entonces lo que hace la reflexología podal, como su mismo nombre indica, es el punto reflejo que hay en el pie del cuerpo. El dedo gordo en la cabeza, la parte interna del pie en la columna vertebral, los dedos pequeños son los senos nasales, la almohadilla en la parte del pulmón. Entonces lo que hace la reflexología es trabajar desde esos puntos reflejos todo el cuerpo. ¿Cómo se conecta con el cuerpo? Mediante terminaciones nerviosas, que cada pierna tiene más de 7.000 terminaciones nerviosas. Lo que hace la reflexología es trabajar a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel energético. Lo que hace es activar el proceso autocurativo que ya tiene el propio cuerpo para recuperar su equilibrio. Si hay un desequilibrio a nivel digestivo, que también puede tener una causa emocional, pues todo eso lo vamos a trabajar desde la reflexología. Tiene terminaciones nerviosas que estimulan de alguna forma, es como botoncitos que hay para Sí, va trabajando activarlo. una parte del pie. Incluso hay mucha gente que es más sensitiva y me dice, Toñi, me estoy notando por la cabeza. Pues mira, te estoy trabajando la cabeza. Hay gente que nota más la energía, cómo le va subiendo, pero son terminaciones nerviosas. Donde más terminaciones tenemos suele ser en los pies, también tenemos en la oreja, en la cara. A mí me gusta mucho la parte de los pies. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante la conexión con el universo, con la tierra, con el mundo interior. Entonces, la reflexología, por ejemplo, un paseo por la playa, es reflexología, porque ya te está haciendo conectar con tierra, estamos viendo todas esas terminaciones nerviosas y para mí es muy importante esa parte, ¿no? La parte interior. Y vamos por el 2010, ¿vale? Y nos comentabas que empezaste esa formación, te has quedado por esa parte importante y vale, ya te formas ese año o el tiempo que necesitaras. Sí, empiezo a formarme ahí y me empieza a gustar mucho. Y sigo, pues me entero de otra escuela, me voy a otra escuela a seguir formándome, me meto también en la parte de naturopatía, de flores de Bach. Y ya a mí aquí empecé a encontrar, pues eso, una motivación, ¿no? Empecé a encontrar, el primer motivo fue con mi hijo, ¿no? Y después ya iba encontrando motivaciones que a mí, o sea, que yo lo disfrutaba, a mí me gustaba. Y recuerdo que mi marido me decía muchas veces, tú venga a hacer formaciones pero no te dedicas a esto. Y yo decía, pero es que a mí esto me gusta, ¿no? Y ya pues ahí fue cuando empecé a romper un poco también con la ansiedad, porque ya salieron formaciones pero ya me tenía que ir a Madrid. Y a mí me costaba mucho salir fuera porque había tenido malas experiencias con la ansiedad fuera. O sea, yo había tenido que visitar muchos hospitales cada vez que salía y yo cogí miedo a viajar y a salir. Por eso precisamente una de las cosas que estoy haciendo ahora es viajar y salir fuera y romper todos esos patrones que había, que están costando, pero se están rompiendo, porque ese era uno de mis miedos. De hecho, a la primera formación que me fui fuera me llevó mi marido y a partir de ahí
pues no he parado de formarme en reflexología y ya no solo en reflexología, sino ahí fue cuando me di cuenta que, bueno, antes de eso, el que yo me dedicara profesionalmente fue porque yo estaba pasando por un proceso también de miedo y entonces estuve yendo a unas sesiones, a una consulta de reflexología. Aurelia, le mando un beso desde aquí, desde este podcast, porque fue una de las personas primeras también que creyó en mí. Y cuando llevamos 3 sesiones, me dijo: Toñi, ya me has enseñado bastante y tú vas a ser la psicóloga de los pies. Y yo, o sea, a mí eso se me metió en la mente y cuando salí de ahí me fui a la asesoría y le dije, me había quedado en paro hacía 1 mes o 2 meses de una baja laboral que estaba cubriendo y dije, pues mira, el momento. Me fui a la asesoría, pregunté qué había que hacer para darse alta, me di de alta, monté una camilla, empecé primero con amigas, luego iban recomendando, al principio miraba los puntos, venía alguien, le tocaba, se iba que podía andar, yo decía, yo no sé qué le toca, ahora cuando venga otra vez, ¿qué le tengo que hacer? O sea, esos fueron mis principios, ¿no?, en reflexología, y doy gracias porque ella me dio ese primer empuje. Pero yo estaba en la consulta y mi idea era, pues bueno, aquí estoy, me gano un dinerillo, ayudo en mi casa, estoy con mi hijo, pero nunca me he conformado. O sea, siempre ha habido algo dentro de mí que nunca me dejaba conformarme con lo que tenía, ¿no? Siempre he querido más. Y un día vi una publicidad de Level Up y vi un chico que conocía yo que había hecho la formación y le llamo, oye, ¿qué tal? Pues mira, a mí me ha ido muy bien, aparecía en el libro de la pastilla roja y todo eso de ello. Y me fui a una formación de estas gratuitas que hacen y de ahí me compré Diamante, Brilla como un diamante, que fue en los cursos que estaba yo viendo entonces, y en esa formación me estalló la cabeza. O sea, ahí me di cuenta que la responsabilidad era mía. O sea, que toda la vida estaba esperando en los demás y la responsabilidad era mía. Y que la visión del mundo no era lo que la gente me dice del mundo. Es como yo lo veo, como lo veo yo con mi CAFA. Entonces, para mí fue un impacto positivo, muy bueno. De hecho, cuando ahí vendían cursos por separado, vendían el Top Level Pass y yo compré el Top Level Pass y cuando llegué a mi casa me acuerdo que mi marido me decía, ¿qué? ¿Cómo te ha ido? Digo, súper bien. Digo, me he comprado todos los cursos. Muchacha, pero si ahí están para vender. Digo, pues por eso, que quiero vender como él. ¿Sabes? Al final dije, si esta persona está ahí y viene de otro mundo, yo también puedo hacerlo, yo también puedo crecer. Y sobre todo lo que más me impactó del Level Up fue que yo pensaba, ¿no?, pues dar sesiones en mi consulta, pero cuando me hablaron del tema de McDonald's, el dueño de McDonald's no está haciendo hamburguesas. Entonces, si yo me quedo en mi consulta, no puedo llevar la reflexología, no puedo darla a conocer, no puedo hacer otras cosas. Y bueno, siempre desde ese momento creció una misión y un propósito que era llevar la reflexología a todas las partes del mundo, que se reconozca y que se conozca. Y a partir de ahí fue esa misión. O sea, en ese momento es cuando descubres que tu alma emprendedora y que querías transmitir ese conocimiento de reflexología podal, pero a mucha gente más que estar ejecutando. O sea, que sea, digamos, que sea un negocio más escalable que el depender de una camilla, que es algo que a Pablo le pasó porque, bueno, él tenía su clínica, pero estaba ejecutando, aunque tenía ya personas y demás contratadas, pero llega un momento que se da cuenta que, bueno, él siempre lo dice, la jaula de oro, que tenía la agenda llena, pero veía que no era escalable como otros negocios, un mundo online que está ahora y demás. Tú te diste cuenta en ese punto que, bueno, viste lo que vendía allí Carlos Delgado de Level Up, viste cómo vendía y cómo tal, y dijiste, yo quiero hacer esto, pero llevándolo a la reflexología, ¿no? Sí, es verdad que yo pensaba en que pudiera ser escalable, que pudiera crecer, ¿no?, como estaba aprendiendo allí, pero sobre todo a mí me llenaba mucho más, y es que si a mí me había podido cambiar la vida, si yo había podido ver las cosas de otra manera en mi familia, con mi hijo y principalmente conmigo misma, me parecía muy egoísta callármelo y no compartirlo con el resto. O sea, yo nunca he hecho nada de comunicación, lo único de comunicación que yo he hecho
fue líder comunicador de 3 días. Pero pues sería un don que yo tenía dentro y a partir de ahí empezó a salir. Y me di cuenta eso, que cuando tú tienes una cosa buena, si te la callas, nadie la va a saber, nadie la va a poder aplicar. ¿Te consideras más emprendedora, empresaria, profesional? ¿Cómo va evolucionando? Primero ha sido emprendimiento. Ahora, en el punto que estoy ahora, ya sí que me considero marcando las bases de empresaria y de ya tener otro tipo de estructura y de desarrollo, de meta a largo plazo. Entonces, ahora mismo sí que ya me veo como ese principio de empresaria, dejar la parte de emprendedora para ser empresaria y sobre todo poder acompañar a otros profesionales de mi sector que están muy mal en tema precio, valor, crecimiento, ¿no? Por las creencias y las limitaciones que hay, poder ayudarlos a crecer también y a que no dependan solamente de una consulta o de una sesión individual. ¿Y se necesita un don para ser empresaria? Y también si se necesita un don para ser reflexóloga. Te quería preguntar. Pues mira, para ser reflexóloga, para mí el mayor don es que te guste ayudar a los demás y que quieras compartir ¿no? Y que te guste el tema del contacto, de ayudar a las otras personas, de sacar lo mejor de cada uno. Y para emprendedor pienso que no haya ningún don. Para mí es que no me conformo, que soy inconformista y que, voy a decir una frase que luego mi hijo me dijo un día y es que nadie me pague por apagar mis sueños, ¿no? El poder seguir cumpliendo mis sueños, que no haya un techo y que pueda llegar hasta donde yo quiera llegar. Que para cada uno es perfecto y no tiene que ser lo mismo, ¿no? El éxito no es igual para todo el mundo, las metas no son iguales, pero que no haya un techo, que nadie me ponga un techo o un tope. Que eso lo elija yo. ¿Y creciste mucho o has crecido muchísimo en redes sociales? Bueno, no sé, ahora mismo no tengo el dato del número de seguidores que tienes, pero bueno, ¿en qué momento decides exponerte en el mundo digital y pasar de un mundo muy físico, una camilla, a exponerte digitalmente y crecer de esa forma, como has crecido? Pues mira, le tengo que dar gracias al COVID. Todo no es negativo y yo le doy gracias porque siempre en las grandes crisis nacen las grandes oportunidades y para mí fue una oportunidad. Yo poco antes del confinamiento decido salir de mi casa y montar un centro porque empecé a dar formaciones para madres y me fue muy bien. Apliqué las técnicas de Level Up, entonces yo hacía una formación gratuita, en esa formación gratuita enseñaba la parte del sistema respiratorio y luego en esa formación, como ya veían cómo se trabajaba, pues ya vendía la formación completa. Estaba en un ratio de venta de un 80% de la gente que venía al principio, con la gente que compraba el curso. Me iba muy bien y decidí montar un centro. Monto un centro, abro el centro, inauguro. Inauguré el día 26 de enero del 2020. Y ya sabéis cuándo llegó la pandemia. Entonces, bueno, pues con el centro abierto, casi sin clientes porque la gente no quería darse Contacto sesiones físico. Y daba a personas que a lo mejor estaban en hospitales o que estaban muy estresados y venían, pero la gente tenía mucho miedo, formaciones presenciales, nada. Ya me habían dicho mucho tiempo atrás de que hiciera cosas online, pero pues como no me vi en la situación, pues lo iba dejando. Entonces siempre aprendí algo muy importante en el COVID, ¿no? Que era no tengan los huevos en la misma cesta, porque si una cesta se rompe, pues te quedas sin huevos. Y eso me pasó a mí. Y ahí fue cuando decidí hacer entrevistas a otros profesionales del sector, pues de la homeopatía, de la medicina, de la psicología. Entrevisté, entre otras personas, a la mujer de Carlos Delgado, para que la gente en su casa tuviera herramientas. ¿Por qué? Porque cuando llegó el COVID, pues se metía mucho miedo. ¿Y qué hace el miedo? Bajar el sistema inmune. Lo contrario al miedo, que es el amor, el tener herramientas, decidí compartir con otros profesionales herramientas. Y ahí fue cuando empezó a gustarme el tema de entrevistar a las personas, de moverme en redes. Luego me fueron hablando por qué no haces Reel, por qué no haces TikTok. Y ahí empecé primero por TikTok. Hice algún Reel, empezaron a crecer, empecé a crecer en TikTok, a hacer muchos directos
Y llegó un vídeo que se hizo viral en TikTok y fue el mismo que luego me viralizó también en Instagram. En Instagram estaba por los 4.000 seguidores, en TikTok llegué a los 100 y pico mil. Eso en aquel entonces. En aquel entonces, en la pandemia. Primero pues hice mucho trabajo en TikTok y luego que hice pues todos los vídeos que tenía en TikTok los iba subiendo a Instagram. Cuando empecé a subirlos a Instagram, bueno, pues empezaron así a hacerse virales y en 3 meses pasé de 4.400 a casi 450.000. De hecho, le estaba comentando antes con vosotros, uno de los vídeos generó 169.000 seguidores, otro de los vídeos casi 150.000, otro 20.000, o sea que ahora que ya me han dado esas métricas, que ya salen los seguidores, pues una pasada, sin, cero monetización. Es una locura. Todo orgánico, crecimiento totalmente. Todo orgánico y sin tener ni idea de cómo manejar redes sociales, hice una estrategia, o sea, quiero decir, ahora tuve el vídeo y tiene su llamada a la acción, todo, pero yo no sabía cómo había que hacerlo. A mí me salió así. Bueno, ahora hablaba ahí de mucha acción masiva, imperfecta, y que es algo que también nos enseñan, y sin saberlo, pero te pusiste delante de la cámara, empezaste a hablar, te saldría mal un directo tendrías 3 personas, el otro una, después de repente pasa lo que te pasó y rompes, pero ahí estabas, que es lo importante, ¿no? Ese inconformismo que tienes, esos valores que te han ido llevando hasta conseguir, que esta es la pregunta que quiero hacerte, esa marca personal. ¿Vale? ¿Qué es para ti la marca personal y cuál es tu marca personal ahora? Pues para mí al final estaba buscando un nombre, qué nombre le ponía a lo que yo hacía, quería crear una marca y al final me di cuenta que no quería una marca, que mi marca era yo, que era Toñi Campoy, porque todo el mundo era, hola, yo soy Toñi Campoy, y una marca al final son tus valores también, ¿no? Y mis valores, y para mí los más importantes que me han hecho crecer, pues sobre todo han sido la humildad, la cercanía, la vulnerabilidad, que vea la gente que lo que a ti te pasa, a ellos también le pasa, ¿no? El abrirte, el expresar, el compartir. Y luego, pues la valentía también ha sido para mí algo que ha marcado mucho. Y valiente no es el que no tiene miedo, sino el que actúa a pesar del miedo. Porque yo soy una persona súper miedosa. Y me cuesta mucho hacer las cosas, aunque la gente me vea así, que hablo, que me cuesta muchísimo. Pero a pesar de ello, siempre sigo adelante. ¿Por qué? Porque hay una frase que va conmigo y me ha venido ahora a la mente y siempre se la digo a mis chicas, esa es mi frase, mi eslogan, ¿no? Que tus sueños siempre sean más grandes que tus miedos. Y eso es lo que siempre me va marcando cada paso. Tengo miedo, sí, pero el sueño que tengo es mucho más grande. Sí, es lo que hablas al principio también de la entrevista del motivo. Siempre tener motivo, un sueño, algo que te dé sentido a la vida. ¿Y qué es lo que más te ha impactado del negocio digital? Pues lo que más me ha impactado del negocio digital, sobre todo, ha sido que no pensaba que iba a poder conectar tanto con las personas a través de una pantalla. ¿Sabes? Cuando la gente me dice a través de TikTok, cuando estoy haciendo directo y todo eso, me he quedado impresionada porque la gente me dice, Toñi, es que parece que son mis pies los que estás tocando. Y eso es muy difícil, que a través de una pantalla la gente pueda percibir que son sus pies los que se tocan. Sí. Y eso me ha impactado mucho. Que no pensaba que iba a poder llegar tanto a las personas de forma online. Y llegar a tantas personas. Y llegar a tantas personas. Aquí en el podcast de Ingenio Inversor, pues nos gusta hablar de habilidades de alto valor y demás. Y la habilidad de alto valor de crearte una marca personal, creemos, o sea, que es una de las habilidades, después de la comunicación y demás, de las más potentes que hay. Como seas capaz de crear autoridad ante una audiencia, es brutal. Y creo que tú esto lo has hecho muy bien y bueno, pues ahora hablaremos más de cómo ha impactado esto en tu bolsillo o en tu número de clientes y demás. Ahora luego lo veremos. Pero bueno, ahí está el ejemplo de cómo sin quererlo, cómo has crecido de esa forma. Y cambiando un poco de tema. Yo soy fisioterapeuta, como ha dicho Miguel, y durante la carrera y estos años siempre
bueno, pues nos han enfrentado, nos han intentado enfrentar a lo que son las terapias oficiales o títulos oficiales del Ministerio de Sanidad contra las terapias no oficiales de los que no tienen el título del rey, que firma el rey. Ahora te daré mi opinión, pero sé que el grado de exposición que tienes en redes sociales y por lo que nos has contado hasta ahora, ahora has tenido bastante hate con este tema. Cuéntame. Pues no he tenido todo lo que pensaba que iba a tener para tanta exposición y tantos seguidores, pero sí que he tenido pues fisios o médicos o personas del tema de la salud que en alguna vez se han metido, me han dicho algo. Y para mí, pues todo cabe, no pienso ni que sea ni de la profesión ni nada, pienso que sea de las creencias, de los protocolos, de cómo se ve todo, porque para mí la reflexología no es algo alternativo, ni la reflexología no es otra cosa. Yo pienso que todo se complementa y es muy importante saber derivar o complementar a otra persona y que haya otra buena relación, ¿no? Dentro del gremio. Yo sé que he formado, de hecho, tuve la suerte de que en la primera formación que di para madres, tuve médicas, tuve psicólogas, tuve fisioterapeutas que se apuntaron y a mí eso me dio como un fuerte impulso, ¿no? De ver cómo sí que hay personas dentro del sector que apoyan y muchos que no apoyan ni siquiera porque tienen el desconocimiento, ¿sabes? Lo importante al final es tener el conocimiento, ver qué hace la otra persona y que cada uno sepa llegar a sus límites. Sí, yo he tenido en la clínica todos los pacientes que tenía, lo que uno quiere es ayudarlo. Pero si solo crees que puedes ayudarlo tú, no es amor a la profesión, sino a lo mejor es más prepotencia, es soberbia. Entonces, yo he tenido 100 pacientes y era normal y lógico y estadísticamente que a lo mejor solo podía recuperar más del 80%, pero es que había una parte que por muy bien que hiciera la fisioterapia, por muy bien que hiciera la medicina, por muy bien que hiciera las pruebas radiográficas, no podías. Y de hecho, si tienes la mente abierta, como en mi caso, y tenía otros profesionales al lado con otro tipo de tratamientos en los que no estaba lo establecidamente académico, te dabas cuenta que es que esa persona mejoraba. Entonces te daba un golpe y una torta de realidad, decir, escucha, que tú tienes el título del rey colgado, pero que a esta persona la ha desbloqueado otro profesional. Yo siempre digo que antes del título del rey ni de nada, como dice Víctor Cooper, para mí todo reside en ser buena persona y desde dónde tú quieres hacer las cosas, ¿no? Y para mí eso es lo más importante, de dónde y saber cada uno hasta dónde llega. Yo también me llegan personas y digo, no es para mí. Te voy a llegar a un fisio o a un médico o a un homeópata o a la persona que crea que le puede ayudar en ese momento si no soy yo. Es que al final no podemos ayudar a todo el mundo, ni todo es para todo el mundo. Pero es que así, es muy bueno este debate que se ha abierto un poquito, que no ha sido debate porque opinamos bastante igual, por el hecho de romper creencias, ¿vale? Y vivir y tratar las cosas desde, como tú dices, desde el amor, desde el ayudar, desde el prestar, y de ser buena persona, porque es que igual que sirve para esto, sirve para un arquitecto, sirve para un informático, sirve para una persona que está gestionando equipos, es lo mismo. Y al final es, como tú has dicho, gracias a ese cambio de gafas y ese cambio de realidad es cuando consigues, pues, decir, ¿para qué vale la pena esto? Si lo estoy haciendo desde la buena intención. ¿Y qué proyectos nuevos tienes en mente? Pues mira, hablando de todo eso, nunca me lo hubiera imaginado. Uno de los proyectos que tengo próximo, bueno, hago mastermind grupales para gente del sector de las terapias manuales o reflexólogos. También, por supuesto, pueden entrar los fisios, tengo fisios también que entran. Y próximamente lo que tengo para octubre, empiezo con un proyecto universitario, un posgrado, un experto universitario de 320 horas, donde, bueno, una universidad me avala, la Universidad de UNID, que está en Vitoria, y ahí lo que voy a hacer es enseñar a trabajar un poco pues cómo funciona la anatomía, la fisiología del cuerpo, cómo se trabaja en la reflexología en las diferentes etapas de la vida, en el bebé, en el niño, en el adolescente, en el embarazo, distintas enfermedades. También voy a hablar de cómo se puede tener información a través de los pies. Los pies nos dan mucha información, los callos, la textura, el color de cómo es la persona, de su personalidad.
Y luego, algo muy importante para mí es trabajarles también la mentalidad, la parte de la financiación, que no sean emprendedores o autoempleados, ¿no? Que puedan ser empresarios, que puedan hacer cursos. Les voy a enseñar a cómo crear cursos, tanto presenciales como online. Y ojalá, yo le digo a muchos de ellos, que no solamente puedan crecer cosas que he hecho yo, sino que puedan llegar muchos más o crear proyectos que ni a mí se me han ocurrido, ¿no? Que puedan dedicarse a esto. Y luego pues también, por supuesto, una bolsa de trabajo, porque yo ahora mismo sí que tengo mucha gente a la que visito y hago sesiones en algunos puntos de España, Madrid, Barcelona, Málaga, aquí en Murcia, donde vivo. Me llaman de otros países, pero sí que quiero que más personas pues, puedan hacerlo y puedan trabajar también en distintas zonas y trabajar las sesiones que hago yo. Es curioso cómo ha cambiado la cosa, ¿no? De cuando era administrativa y ahora estás... Es de los primeros máster en España, en Es universidad. el primer máster de reflexología que hay en España. Con el sello del rey. Porque irá acompañado, avalado por una universidad. Una universidad. Es verdad que no es el ministerio, esto no es cosa del ministerio, pero sí que es avalado por una universidad. O sea, es el primer sello universitario de reflexología. O sea, que estoy súper contenta porque ni en mis mejores sueños lo hubiera podido soñar. De hecho, a mí cuando me llamaron la primera vez para ofrecérmelo me quedé un poco como, o sea, con miedo pero bueno, ahora estoy súper contenta de realizar ese proyecto. Van a colaborar otros profesionales de la reflexología como yo, otros profesionales de otras ramas también, gente especializada en el tema de finanzas y que la persona tenga un 360, ¿no? Que pueda salir con una profesión de ahí. ¿Qué es lo más flipante que has visto en consulta? Pues mira, en consulta tengo... dos casos así bastante llamativos. Uno es de un niño, bueno, ya tiene 14 años, de la edad de mi hijo, que tenía problemas para sacar el moco del oído y le tenían que operar todos los años, le tenían que poner un drenaje y desde los 2 años hasta los 8 llevó operaciones cada 2 años. Empezamos con la reflexología, su madre decía, esto es increíble, no sé cómo pueden salir tantos mocos, y desde entonces no se ha vuelto a tener que operar. O sea, ha sido una pasada. Y luego tengo otro caso de una chica que llevaba más de 1 año sin la regla, con amenorrea, con 30 años, con medicación, con analíticas, con todo, ya no sabían qué hacer con ella. Y bueno, ella estaba desesperada y vino a pasar una sesión conmigo y a la segunda sesión ya le vino la regla y desde entonces está con la regla. Porque no solamente trabajamos esa parte física, ¿no? Que era venir la regla, sino de dónde venía. Esa parte emocional, esa parte de creencia, esa parte de amor propio. Muchas veces el cuerpo habla lo que nuestra mente no expresa, ¿no? Y el cuerpo al final tiene que somatizar y dar mensaje. Y por eso es tan importante que podemos trabajar todo en 360. Porque si no estamos en 360, si una pata de la silla no está, la silla se cae. Entonces, esto no es cosa de uno, esto es cosa de todo. Y saber que cada uno puede aportar una parte, pero si la parte física está bien, pero hay algo mental que no está bien o algo emocional, no funciona. ¿Qué opinas de ahora que he escuchado un poquito más el término de earthing o el caminar descalzo sobre césped, sobre playa? Me parece una auténtica pasada. Pues es una reflexología que os recomiendo a todo el mundo, súper económica, porque no necesitéis invertir. Todo lo que sea contacto con tierra es importante, que lo podáis hacer también en casa, descalzos, pero tener contacto con tierra, con la naturaleza, sea en la playa, sea en la montaña, porque las energías también, igual que se limpian a través de los pies, se recarga. Entonces, cuando nosotros estamos conectando con tierra, lo que hacemos es recargarnos de esa buena energía y que la energía o lo negativo que hay en el cuerpo se vaya a través de los pies. Por eso para mí los pies son tan importantes, porque esa conexión con tierra y son los pilares, ¿no? Son los que nos mantienen, y como que era una parte que la gente tenía ahí como un poco más escrupulosa, y ahora me he dado cuenta al crecer, o sea, cómo la gente llama tanto la atención y cómo la gente disfruta tanto y se relaja tanto con una sesión de reflexología. Sí, grandes deportistas. Hemos tenido aquí al fisio de Alcaraz, compañeros míos que llevan muchos deportistas, y es obligatorio utilizar esa vitamina N de naturaleza, ese café sentado sobre el suelo del césped, ese caminar descalzo, por X o por Y. Pero es que al final es algo natural. Es que cuando tienes dudas de si esto va por aquí o va por allá, piensas un poco de forma natural
y lo natural es ir descalzo. Sí que es verdad que otras cosas es llevar 30 años un zapato y querer de primeras hacer un medio maratón descalzo. Eso ya es otro tema, pero lo que es microestímulos y empezar con eso, o sea que... Sí, ahora están sacando mucho tipo de calzado que ya va preparado como si fuera descalzo y todo eso, o sea, que los dedos no estén aprisionados. Sí, sobre todo los peques. Sí. Por ejemplo, una podóloga también de mucha marca personal, Neus Moya, que también ha sido alguien que ha llegado a cambiar hasta el panorama del calzado infantil en España, que lo ha cambiado literalmente. Ha conseguido que Zara, Adidas, Nike incluso ya estén implementando esas modificaciones, que eran impensables para ellos cambiar el prototipo de zapato para bebé. Y eso lo ha conseguido una marca personal como la tuya. Sí, al final yo siempre le digo a mis alumnas, ¿no? Si hay algo que te gustaría, no te quejes. Si no está, créalo tú. Tienes la oportunidad, créalo. ¿Y qué le puedes decir a una persona que está 10 horas trabajando en un puesto que odia? Porque en tu caso el desarrollo personal, tú al principio decías que estabas en contabilidad, en tal, y que no te sentías plena o no te sentías bien. Entonces, ¿cómo ese desarrollo personal te ha ayudado a dar el salto? Y ¿qué le dirías a una persona que está en esa situación de tu yo de hace, no sé cuántos años, pero del pasado? Bueno, porque al final muchas veces los miedos no nos dejan salir de la zona donde estamos o no es el momento, pero diría que aprovecharan el tiempo que les quede libre para formarse o aprender en algo que hayan tenido algún problema. Imagínate, pues como en el caso mío con la reflexología, ¿no? O el crecimiento personal o la inversión, ¿no? A ti te gusta el tema de la inversión, ya que es un podcast de inversión, a ti te gusta el tema de la inversión, ¿vale? Tú estás trabajando 10 horas, yo no le voy a decir a nadie déjate el trabajo de hoy para mañana, pero sí puedes formarte en las horas que tengas, en eso, en crecimiento personal, en desarrollarte, en estar en otros círculos, porque es muy importante en los círculos que te mueves. Si te mueves con personas que se están quejando y tienen el mismo trabajo y hacen lo mismo, tú eres la media. Si te mueves con otras personas que ves que han conseguido cosas, tú vas a ir subiendo también tu nivel adquisitivo, tu forma de ver las cosas. Entonces, que poco a poco, sobre todo, y les diría que empezaran a formarse y tener un motivo para poder dejar eso que están haciendo y dedicarse a lo que les guste. Porque mucha gente es que no sabe tampoco qué les gusta o a qué se quieren dedicar. El tema de mejorar el entorno es brutal. Es brutal, porque muchas veces, el acudir a ciertos cursos o ciertas formaciones como era Level Up o muchas que hay hoy en día, o sea, el entorno a veces que no lo entiende y no lo va a entender porque no están en la misma frecuencia. Entonces, cuando tú empiezas a estar en esa frecuencia, empiezas a ver a ver que es posible, que al final es cuando empiezas a creer en ti, como decía si Brian lo crees, Tracy, lo creas. Si lo crees, lo creas. Entonces, creo que es clave el cambiar el entorno, es clave. Ves a los sitios donde están las personas que tú quieres estar. ¿Dónde quieres estar tú? Exacto. Pues ve a esos sitios, vive como si estuvieras ya ahí. Exacto. Sí, sobre todo siempre se pone la excusa de, es que no puedo, es que se ha nacido, es que tal, y contigo lo estamos viendo, que ni naciste, ni aprendiste, ni en universidad, ni has estado nadie que tenga el ejemplo, pero nada. El llegar un momento, dejar de quejarte y ese tiempo libre que tenías, empezar a leer un libro, a ver un podcast como este, a ir a tu primera charla. Cambiar su entorno. Al final lo que hizo ir a una formación que empezó Claro, a ver me hizo conocer pues personas como tú, como José Juan, que es mi mentor, que ya lo habéis entrevistado también. Empiezas a conocer otro tipo de personas y ves que se puede. Empiezas a relacionarte, a ir a grupos de networking. Exacto. Se pueden hacer pequeñas cosas que van a determinar, porque todo esto lo estamos hablando, pero estamos hablando de muchos años. No estamos hablando de que todo se hace en un día. No. Totalmente. No, de estos cursos estamos hablando que nosotros hicimos en 2017, 2018. Han pasado, ¿qué? 6 años. 6, 7 años. Y al final el cambio ha sido... han pasado muchas cosas por en medio, como el bicho, para que no nos censure YouTube. y
todo este tipo este procedimiento es obligado que pase. O sea, de la noche a la mañana no te va a cambiar la vida. Y enfocarnos también en agradecer, ¿no? Porque yo ahora siempre digo, las cosas no son ni buenas ni malas, son perfectas. Porque yo siempre hay una frase que digo que unas veces se gana y otras se aprende, pero nunca se pierde. Exacto. Porque tú puedes perderlo todo, pero si tienes el entorno de personas, si lo has hecho una vez, puedes volver a levantarte otra vez. El problema no es perder las cosas. El problema es el entorno donde tú estás que no te lleva a eso. Entonces, para mí es muy importante el entorno. Y hay inversiones que son muy pequeñas. Ahora, como este podcast o muchísimos tenemos al alcance en internet, en YouTube, libros de poco dinero que puedas leer, que puedas aprender, y empiezas a ver la realidad de otra manera. Totalmente. La gente que diga, es que no tengo dinero para gastarme 2.000, 3.000 en un curso, o 5.000 o 6.000, lo que valga un curso, lo entiendo, pero puedes empezar a comprar un libro por 20 euros y te va a cambiar como leas constantemente y te metas en esa lectura y en ese mundo. Evidentemente te va a ayudar más relacionándote con otras personas que lo están haciendo y demás, pero simplemente un libro o recursos gratuitos como YouTube, que hoy todo el mundo tiene un móvil que puede ver YouTube o tiene un ordenador. Al final no es... el empezar a cambiar no es tan difícil. O sea, son pequeñas cosas. Son pequeñas cosas. Y como esto es un podcast de inversión, te vamos a preguntar, es obligatorio, lo preguntamos a todos los invitados, ¿en qué inviertes? O sea, ¿en qué inviertes tu dinero? Pues en la pandemia precisamente fue cuando empezamos a invertir en el tema del Bitcoin, entramos con una empresa que luego resultó que hubo fraude y todo eso, pero yo no me lo tomé a mal. Quiero decir, todo es un aprendizaje. Si no hubiera pasado eso, si no me hubiera visto en esa situación con el COVID, con tener diferentes cestas, con todo el tema del dinero, quizá por miedo o por las creencias que había nunca hubiéramos invertido en Bitcoin. Y por ahí se empieza. Y ya empiezas a aprender, a formarte, a ver. Entonces, bueno, yo ahora estoy en los principios, pero sí que, por supuesto, mi idea es de una parte, por supuesto, para invertir en la empresa, pero otra parte es de invertir para que el dinero trabaje para mí y no yo para el dinero, ¿sabes? Y no yo para el... Para conseguir el dinero. Efectivamente. No, pero bueno, pero has invertido mucho en ti. Muchísimo, muchísimo. Entonces, nosotros siempre defendemos que es la mejor rentabilidad. La mejor rentabilidad está invertir en uno mismo y una habilidad de alto valor, como en tu caso, la has llevado a lo más alto y has juntado varias pequeñas habilidades de alto valor como pues la reflexología podal junto con la marca personal, la comunicación y demás, y bueno, pues has creado un negocio que genera cierto dinero. ¿Puedes comentarnos cuántos clientes estás gestionando? Algún dato que a la audiencia siempre le gusta del nudismo financiero. Pues algún dato que puedas compartirnos de número de clientes, facturación, lo que te sientas cómoda. Pues mira, yo llegué a facturar, incluso al principio de crecer, llegué a facturar 7.000, 8.000 euros al mes, incluso algo más, pero no supe gestionar esos seguidores, no supe gestionar tampoco, no tenía equipo, no tenía nada, tenía una persona que me ayudaba. Y bueno, pues ahí también tuve aprendizaje, ¿no? Con dinero que invertí, que no salió el resultado que esperaba, pero ahora estoy agradecida porque en ese momento hice una inversión con una agencia para vender una formación que estaba haciendo online, porque yo vendía mucho de forma en directo, claro, y eso no es escalable. Y ahí lo que hice fue invertir pues para vender un curso y... La verdad que me quedo con el aprendizaje grande que tuve porque sí que hicimos un webinar gratuito y se apuntaron, o sea, entraron dentro del webinar 900 y pico personas.
O sea, yo aluciné, aluciné. Un Pero webinar claro, en directo, un ¿verdad? webinar en directo, 900 y pico personas. Yo había pasado de tener 80 personas a 900 y pico en directo. ¿Qué pasa? Yo estaba sola, no tenía nadie que me moderara. Pues hay comentarios, hay haters, hay cosas. Y ahí me despisté, me entraron miedos y yo no me sentía preparada para cobrar lo que estaba entonces cobrando, y eso es muy importante, que al final uno tiene que cobrar lo que está preparado en ese momento, o hay que trabajarse para poder aportar el valor y poder cobrar ese dinero, pero sí que tuve un gran aprendizaje. Y es que las cosas vienen cuando tú estás preparado en ese momento. Yo podía haber entregado los cursos, podía haber vendido, imagínate, 50 cursos, 100 cursos, pero no estaba preparada para poder llevar a esas personas porque no tenía equipo. Entonces por eso nos surgió, todo llega en cada momento. Ahora, bueno, pues para la universidad ahora mismo tengo apuntadas 12 personas, todavía no se ha publicado ni por redes ni por nada, seguramente va a ser de los primeros sitios que se diga aquí en el podcast, y para septiembre volveremos a hacer otro pequeño lanzamiento. Quiero hacer unas 25 o 30 plazas para este año, y ya pues para el año siguiente ya triplicar o cuatriplicar. Mi idea es poder terminar el 2024 con 100.000 de facturación. Así que a por ello vamos. Pues muy bien. Toñi, ¿y cuál es tu peor hábito? Porque estamos viendo bondades, pero ¿hay alguno malo? Sí, me cuesta mucho la organización y la parte de la disciplina. Soy una persona que cuando me pongo consigo mucho, no me cuesta a la hora de... Yo no soy de prepararme los vídeos, de prepararme entrevistas, de prepararme nada, porque a mí me nace, eso me sale solo, pero luego el tema de organización, disciplina, ponerme horario y todo eso, esa parte me cuesta más y en la que me tengo que trabajar. Sí, todos tenemos una pata de la silla. Totalmente. ¿Y a qué tienes miedo? ¿A qué Hemos tengo? hablado mucho de los miedos y demás. Pues... uno de mis grandes miedos, que todavía sigue latente, un poco menos, pero todavía sigue latente ahí, es miedo al éxito, miedo a la vida, miedo a... El miedo más grande es a no poder ser yo como yo soy. Quiero decir, a mí me encanta ir a los sitios, poder hacer sesiones uno a uno, experiencias, ¿no? Poder estar con ellos, escucharlos, lo que dicen, hacer cosas en directo. Me gusta mucho el estar en contacto con directo. Y es verdad que cuando vas creciendo lo puedes hacer, pero a mucha menos escala, es imposible. O sea, muchos mensajes, mucha gente. Pero veo que no, que voy creciendo, que tengo equipo, que lo voy llevando bien, y esa parte ya la llevo mejor. Pero ese siempre ha sido uno de mis grandes miedos. Pero cuando dices miedo al éxito, ¿es a llegar al éxito y entonces ahora qué? ¿O a llegar no sé, al éxito de 900 personas y no poder entregar? Esa es la parte que más miedo me da, el que yo llegue a algo que yo no pueda llegar. Que yo, por ejemplo, imagínate que me entraran 100 personas a formarse, pero no las pudiera llevar bien. Eso sí me da miedo. O que vaya a un sitio y no pueda estar con las personas, o no pudiera hacer ese tipo de cosas, son las que más me cuestan. Cada vez ya menos, porque ya sí que llevo una estructura y pongo unos límites. Esto es lo que voy a poder llevar hasta aquí. Y el que se quede fuera, pues para la próxima. Esto es lo que entra en una mastermind, pues hasta aquí. Lo que se quede fuera, poner límites con cariño, pero poner límites. Sí, límites, porque así realmente pueden ver tus valores de responsabilidad, de dedicación, Y antes me costaba, ay, pues si uno más, si dos más. ¿Y no crees que esos miedos van a ser como cualquier otra cosa en la vida, que luego, cuando miramos atrás, la mayoría de miedos no llegan a ocurrir? Bueno, no llegan o sea, yo creo que el día que metas más personas y demás, pues mientras lo hagas sostenido y puedas hacer un entregable, pues ¿por qué no? Claro, y tú vas creciendo y vas haciendo equipo, vas teniendo personas contigo. Por eso para mí es muy importante esta primera formación de la universidad, porque a esas personas también les voy a dar la oportunidad de poder seguir creciendo conmigo, de poder participar en el siguiente proyecto, de revisar ejercicios, de dar clases, de muchas cosas que ahora mismo hago yo, de tutorizar. ¿Y qué otros hobbies tienes? Pues mira, me encanta bailar. Ese es el hobby, eso es lo que más me gusta. Me encanta bailar, me encanta la bachata, bailar. Me ha gustado mucho, algo me ha gustado mucho era estar conmigo misma, o sea, escuchar mi mente, mi ruido. Mi mente ha sido
lo que más me ha traicionado, lo que más me ha juzgado, lo que más me ha costado. Y ahora, pues es algo que me gusta mucho más, que me gusta más estar leyendo yo sola o salir a caminar sola. Muchas veces en vez de con gente me gusta sola, bailar, pero como que ya me gusta más hacer cosas conmigo. ¿Y qué es para ti el éxito o la felicidad o la paz? Porque nos has contado que has crecido sin a lo mejor ser la niña que tú creías. Seguramente que toda esta vida te has ido buscando, preguntando hasta dónde llegar a... No sé, hasta dónde tiene sentido conseguir la felicidad, o qué era, o el camino. ¿Qué conclusiones has sacado sobre eso? Pues mira, para mí el éxito ahora lo veo diferente hace un poco de tiempo. Para mí el éxito es tener paz yo, poder relacionarme bien conmigo misma, poder relacionarme bien con las personas que tengo, primero en mi casa, mi equipo, mis padres, las personas que quiero, mis amigos, porque al final tú puedes tenerlo todo, pero si no tienes con quién compartirlo, ¿para qué lo quieres? Entonces, tener paz y no tener eso en la cabeza que me cuesta todavía. Quiero decir que sigo trabajando, ahora me estoy leyendo un libro que me está encantando no me acuerdo del libro, lo tenía que haber traído, luego lo puedo poner, os lo puedo dar para que lo pongáis, pero se trata de cómo trabajarse, porque nos han enseñado desde pequeños cómo ser buenos, ¿no? Cómo comportarnos bien. Hasta tal punto que eso nos ha hecho olvidarnos de nosotros y gestionar muy mal emocionalmente. Se llama la mala bondad, le dicen, y me está flipando el como libro. Complaciente, ¿no? Sí, ser complaciente. Entonces lo que hace eso es que te genera mucha ansiedad, estar siempre en alerta, no estar nunca bien, porque estás pendiente de que todo el mundo esté bien, y eso te genera una sensación de alerta que luego pues hay que trabajarla para poder quitar. Yo he estado mucho tiempo ahí y todavía me quedan muchos patrones que me cuesta, porque a mí me han enseñado que hay que tener educación, ¿no? Y la educación es, si esta persona viene un primo y hay que darle un beso, si hay esto hay que hacer esto. Y ahora pues lo veo de otra manera, lo veo diferente. Que si yo estoy en un sitio y no estoy a gusto, pues me voy. Que si hay una cosa que no me gusta, pues decir, pues mira, eso no me gusta. Y si la otra persona se lo toma mal, es suyo, no es mío. ¿Y quién te ha dado el mejor consejo que recuerdas? Pues uno de los mejores consejos que recuerdo de José Juan, pues al final él me ha enseñado eso, muy importante. Por eso digo de la figura del mentor, es para mí crucial y debería de cualquier emprendedor cuando empieza, antes de invertir en otras cosas, invertir en un mentor. Ahorraría mucho tiempo y mucho dinero, porque ha pasado por donde tú quieres pasar y te va a ayudar mucho, te va a apoyar mucho. Son momentos muy duros porque esto no es todo fácil, muchas veces se cae, te tienes que levantar. Y la parte de ¿para qué lo quieres todo si tú no estás bien o no estás bien con los tuyos? Entonces, pues esa paz y creer en ti y estar bien con los tuyos para mí es la más importante. Entonces, el mejor consejo es eso. Sí. Primero mirarte a tú mismo y tener un equipo y tener personas a las que quieres con quien compartir. Porque yo luego digo, si a mí me da igual estar en un restaurante chulísimo que está muy bien, ir un día y disfrutarlo, o estar en mi casa comiéndome algo, pero ¿con quién? Con las personas que yo quiero compartirlo. Y eso es con lo que me quedo. Que no... Si el éxito es para estar sola, yo no lo quiero. De hecho, me invitan a eventos, me invitan a un montón de cosas. Y a mí, yo siempre me llevo a mis amigos, me llevo a mi gente, yo no me voy sola. Yo, si me tengo que ir sola, no lo quiero. Totalmente. Y a este podcast, también. ha venido acompañada. Y aquí a este podcast he venido acompañada y tengo aquí mi Tenemos que decir también. que la que más público ha tenido hasta ahora en el podcast. Es verdad, a mí me gusta lo que tengo, lo quiero compartir con los demás. Entonces, si veo que les puedo ayudar, que pueden crecer conmigo, que pueden estar conmigo, porque ¿de qué me sirve ir a un sitio si voy a estar sola? Si no voy a tener a nadie de los míos. Bueno, en relación a este final que has hecho, viene bien la última pregunta. A José Juan le hicimos la de la llamada, a ti para cambiártela. Y quiero que te imagines tus 5 últimos días de vida, ¿vale? ¿Cómo te los imaginas? ¿Con quién estás? ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Son 5, los últimos 5. Lo he pensado muchas veces, ¿eh? Muchas veces me he puesto en esa situación. Pues esos últimos 5 días me encantaría que fueran felices, aunque siempre le he tenido mucho miedo a la muerte. Y creo que el miedo a la muerte más bien es un miedo a la vida, ¿no?
pasarlo con las personas que quiero, que no fueran tristes, que fueran felices, porque he tenido la oportunidad de estar con esas personas, de disfrutar, de hacer cosas que me gusten esos días y sobre todo pues dejarle un legado, ¿no? Un legado de disfrutar, de que sigan disfrutando, de nada de apego, ¿no? Porque aquí pasamos de largo y lo que nos vamos a llevar los momentos. Entonces, pues me encantaría a lo mejor pues compartir en la playa, compartir una comida, compartir una buena conversación y sobre todo me encantaría todas esas personas, si fueran los últimos días, abrazarlas. Para mí es súper importante porque yo digo siempre que abrazar los pies es abrazar el alma, pero que los abrazos, el amor cura, ¿no? Y para mí sí que es muy importante el tener los míos, el abrazarlos y el poder disfrutar con ellos. Eso sería el mejor legado para ellos y para la humanidad. De hecho, yo siempre pienso en cómo quiero que me recuerden, ¿no? Y quiero que me recuerden dejando pues todo lo que a mí me ha dolido, todo lo que a mí me ha hecho daño, todo lo que a mí también me ha mejorado, para que se expanda y no se quede, ¿sabes? Para que queden libros. De hecho, estoy escribiendo un libro que saldrá más adelante, compartiendo pues todo lo que hemos ido viendo aquí y que a muchas personas les pueda servir, que estén en un punto duro, para que sepan que sí se puede, que no es fácil, que sí se puede y que no tengan miedo a pedir ayuda y a decir, oye, necesito esto, necesito un abrazo, necesito una conversación, necesito lo que sea. Porque creemos que los demás son adivinos, pero si no decimos lo que necesitamos, nadie lo puede adivinar. Y eso también lo he aprendido mucho con José Juan. Aprender a pedir. Es muy importante pedir. Bueno, pues... Muy buena respuesta. Increíble entrevista. Son de las que se tendrá que poner la gente varias veces, ¿vale? O que te las pones dentro de 3 meses y ya empiezan a haber cambios. Y, o sea, como todo nos pasa, que lees un libro, lo lees al año siguiente y... O sea, esta entrevista va a ser que le va a servir a mucha gente y con el tiempo más. Por mi parte, darte las gracias porque te has abierto, has dicho y has estado aquí conforme piensas, siendo buena persona, entregando, dando. O sea que reflejado está, va a haber legado para los tuyos. Y yo creo que esos 5 últimos días de tu vida van a ser así porque ya lo estás haciendo así. Entonces, no te queda otra que seguir conforme lo estás haciendo. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar aquí, de compartir este espacio, de conoceros. Y al final es eso, ¿no? El poder, creo que eso me hizo crecer tanto, ¿no? El ser yo, que nunca me lo había permitido y esto me ha permitido ser yo. Y ahora voy a seguir siendo yo y bueno, y no le va a gustar a todo el mundo porque eso es imposible, pero ser uno mismo es lo mejor que te puedes llevar.